Hola, bienvenida, bienvenido al Baúl de Psicología. Este es un espacio para entender lo que sientes, sin juicio y con profundidad. Un espacio donde no vamos a hablar solo de síntomas, sino de los procesos que hay detrás, de cómo se organiza el cuerpo, de cómo se construyen los vínculos y de cómo muchas de las cosas que hoy te duelen en realidad tuvieron sentido en algún momento. Si estás aquí, probablemente hay algo dentro de ti que quiere comprender y también empezar a vivir de una forma más tranquila, más coherente contigo. Así que gracias por darte este espacio y cuando quieras, empezamos. Qué bien que estés aquí otra vez. En el episodio anterior hablamos de algo muy importante, de cómo la diferencia entre juzgarnos y mirarnos con curiosidad cambia completamente lo que podemos aprender sobre nosotras mismas. Y hablamos también de cómo la amabilidad hacia una misma no es debilidad, sino la condición que necesita el cerebro para poder cambiar de verdad. Y hoy quiero ir un paso más allá, porque hay algo que quizá notaste cuando intentaste aplicar lo que hablamos. Quizá puedes entender perfectamente con tu mente que necesitas tratarte con más amabilidad, que el juicio no funciona, que la curiosidad te expande. Y aún así, cuando llega el momento, tu cuerpo responde de la misma manera de siempre. ¿Te ha pasado algo así? Si la respuesta es sí, no es un problema tuyo. No es que no lo estés haciendo bien. Es que hay algo más profundo pasando. Algo que tiene que ver con cómo funciona el cuerpo, con cómo aprende y con dónde están guardadas de verdad muchas de las creencias que limitan. De eso vamos a hablar hoy. Del cuerpo como el lugar donde vive la sabiduría y de cómo accedemos a ella. Porque el cuerpo sabe cosas que la mente no sabe. Y aquí conviene distinguir dos tipos de conocimiento muy distintos. Por un lado está el conocimiento intelectual, ese que es conceptual, rápido y que está basado en la información ya conocida. Y por otro lado está el conocimiento corporal, que es experiencial, más lento y que está basado en la vivencia directa. De manera general, llevamos décadas sobrevalorando el primero e ignorando el segundo. La mayoría hemos aprendido desde pequeñas a resolver casi todo con la mente. Cuando algo pasa, analizamos. Cuando tenemos un problema, pensamos. Cuando cometemos un error, reflexionamos. La mente se convierte en la herramienta por defecto para casi todo. Y la mente es brillante, muchísimo, pero tiene un límite. La mente trabaja con lo que ya sabe. Analiza desde patrones conocidos. Categoriza desde información previa. Busca soluciones dentro del repertorio de soluciones que ya posee. Y si la solución que necesitas está fuera de ese repertorio, la mente por sí sola no puede llegar hasta ahí. Porque para llegar a algo nuevo necesitas experiencias nuevas. Necesitas algo que la mente no puede darte por sí sola, la vivencia. Sin embargo, el cuerpo aprende de una manera completamente distinta. El cuerpo aprende a través de la experiencia directa, no a través del concepto, sino de la vivencia. Y aquí hay un ejemplo muy sencillo que ayuda mucho a entenderlo. Montar en bicicleta. Puedes leer todo lo que quieras sobre equilibrio, sobre cómo funciona la inercia, sobre la técnica correcta para pedalear o girar. Pero si nunca te has subido a una bicicleta, no sabes montar. El cuerpo necesita caerse, necesita sentir cuando pierde el equilibrio, necesita ajustarse una y otra vez desde la sensación, no desde la comprensión intelectual de lo que está pasando. Y una vez que el cuerpo aprende a montar en bicicleta, ese saber no se olvida. Puedes no haber montado en 20 años, subirte de nuevo y el cuerpo lo recuerda. Porque está inscrito en otro lugar, no en el concepto, sino en la memoria corporal.
Y esto tiene implicaciones enormes para todo lo que hablamos. Cuando hablamos de cambio personal, de crecimiento, de transformar patrones, porque puedes entender perfectamente con la mente por qué reaccionas de cierta manera. Puedes haber hecho terapia, haber leído, haber reflexionado muchísimo y aún así, cuando llega la situación concreta, el cuerpo responde de la manera de siempre. ¿Por qué? Porque entender no siempre es suficiente para cambiar una respuesta corporal. El cuerpo necesita experiencia nueva. Necesita vivenciar algo diferente, repetidamente, para ir actualizando lo que tiene guardado. Por eso la sabiduría no se aprende solo pensando, se vive. Y aquí podemos afinar un poco más estos dos tipos de conocimiento. Por un lado está el conocimiento explícito, el de la mente, el que puede verbalizar, explicar, transmitir con palabras. Es un conocimiento que se adquiere de forma relativamente rápida y que depende en gran parte de estructuras corticales, de la parte más racional del cerebro. Es el conocimiento del sé que. Sé que no debería reaccionar así, sé que ese pensamiento no es verdad, sé que esto me hace daño. Y por otro lado está el conocimiento implícito, el del cuerpo, ese que no siempre se puede verbalizar con facilidad, pero sí se siente, ese que se adquiere lentamente, a través de la repetición y la experiencia, y que se sostiene en sistemas más profundos. El sistema límbico, los ganglios basales, el cerebelo, las memorias implícitas del sistema nervioso. Ese es el conocimiento del puedo. Puedo sostenerme aunque me active. Puedo mantener cierta calma aunque algo me remueva. Puedo atravesar esto sin romperme. El problema de vivir solo desde el conocimiento explícito, o sea, solo desde la mente, es que se crea una brecha entre lo que sabes y lo que haces. Y esa brecha genera mucha frustración, porque entonces aparece esa sensación de sé perfectamente lo que tengo que hacer y aún así no lo hago. Y eso muchas veces no es falta de voluntad. Es que ese saber intelectual todavía no ha llegado al cuerpo. Y aquí quiero matizar algo importante. A veces decimos, si el cuerpo está tenso es porque la mente le ha contado algo falso. Y aunque esa frase pueda tener algo de verdad, clínicamente se queda corta. Porque la activación corporal no siempre viene solo de un pensamiento falso consciente. A veces viene de algo más profundo, de memoria implícita, de aprendizaje relacional temprano, de experiencias no procesadas, de una neurocepción de amenaza, que ni siquiera pasa por palabras. Lo que sí podemos decir es que cuando el cuerpo no está relajado, normalmente hay algo que el sistema está interpretando como amenaza. A veces esa amenaza es real y otras veces no corresponde tanto a lo que está ocurriendo ahora, sino a una lectura antigua del presente, a una expectativa del peligro que se formó en otro momento de tu vida y que hoy sigue activándose. La tensión corporal no es aleatoria. La contracción en el pecho, el nudo en el estómago, la mandíbula apretada, los hombros subidos, no son cosas que pasan porque sí, son respuestas con sentido. Son respuestas a algo que el sistema ha interpretado como peligro. Y a veces ese peligro está aquí, ahora. Pero muchas veces no está tanto en la realidad objetiva del presente como en el significado que el cuerpo y la mente han aprendido a darle a ciertas situaciones. Por ejemplo, si cometo un error, me quedaré sola. Si digo lo que pienso, me rechazarán. Si paro, me quedaré atrás. Si no soy perfecta, no soy suficiente. Si no tengo más dinero, no seré feliz. Si engordo, pierdo mi valor. ¿Te resuena alguna?
Estas no son solo ideas, son aprendizajes profundos, mapas de supervivencia, formas en las que el cuerpo se organiza para anticipar daño, rechazo, abandono o descontrol. Y el cuerpo, fiel como es, responde a eso. Si el sistema interpreta peligro, el cuerpo se prepara para protegerte. Se tensa, se activa, se cierra o a veces incluso se apaga. Y aquí es importante introducir algo más preciso sobre el sistema nervioso. Solemos hablar de dos grandes modos, activación o descanso. Y eso ayuda, pero a veces simplifica demasiado, porque no todo lo que parece calma es realmente seguridad. Nuestro sistema nervioso puede organizarse simplificándolo mucho, al menos en tres estados. Uno, de activación o movilización, cuando el cuerpo se prepara para luchar o huir. Otro, de seguridad y conexión, donde hay más regulación, más presencia, más acceso al pensamiento flexible. Y otro, de apagamiento o desconexión, cuando el sistema siente que no puede luchar ni huir y entra en cierre, colapso o desconexión. Por eso no solo importa si estás activada o no, importa desde qué estado interno te estás relacionando contigo, con lo que sientes y con lo que está pasando. Cuando estamos en activación de amenaza, los músculos se tensan, la respiración se vuelve más superficial, la atención se estrecha, la digestión se enlentece y el pensamiento tiende a volverse más rígido. Cuando hay suficiente seguridad, la respiración se profundiza, el cuerpo se suelta más, hay más capacidad para integrar, para aprender, para responder con mayor flexibilidad. Y aquí hay una idea central de todo este episodio. El aprendizaje profundo, la integración real y la posibilidad de responder de una manera nueva. Necesitan suficiente seguridad. No una seguridad perfecta, no una ausencia total de malestar, pero sí un mínimo de seguridad neurofisiológica. Porque cuando el sistema está completamente tomado por la amenaza, no aprende, sobrevive, repite. Por eso la amabilidad hacia una misma no es simplemente algo bonito, es una condición neurológica para el aprendizaje y para el cambio. Cuando te juzgas duramente, cuando entras en el bucle de otra vez lo mismo, no voy a cambiar, ¿por qué soy así? El sistema entra más fácilmente en amenaza. Y en amenaza no hay mucha capacidad para explorar, solo para defenderse. Y ahora quiero hablarte de un tipo de creencia que genera muchísima tensión crónica. La creencia de que necesito que algo cambie ahora mismo para poder estar bien. Que esta situación sea distinta ya, que esta persona reaccione de otra forma ya, que yo sea diferente ya. Esta creencia en sus mil formas está en la raíz de muchísima tensión corporal. Porque lo que dice el cuerpo es, el presente no es suficiente, el presente no es seguro. Tienes que salir de aquí para poder estar bien. Y el cuerpo responde a eso, se activa, se tensa, se prepara. Cuando vivimos proyectadas hacia el futuro, intentando resolver lo que todavía no existe o atrapadas en el pasado, rumiando lo que ya pasó, perdemos contacto con el único lugar en el que realmente podemos estar, el ahora. Y muchas veces el estrés crónico no viene solo de circunstancias, sino de la relación que tenemos con ellas, de la narrativa que construimos sobre lo que está pasando. Esto no debería estar pasando. Esto es insoportable. Si esto no cambia ya, algo malo ocurrirá. ¿Y qué hace el cuerpo con eso? Se prepara para la catástrofe. Se tensa, se cierra
Y desde ahí, paradójicamente, es más fácil, más difícil ver con claridad qué necesitas hacer. Es más difícil acceder a la sabiduría que sí tienes. La exploración, el aprendizaje y la sabiduría necesitan tiempo, necesitan el ritmo del cuerpo, y el ritmo del cuerpo es más lento que el de la mente. La impaciencia, esa exigencia de que el cambio llegue ya, es una de las mayores barreras para que el aprendizaje ocurra de verdad. Porque le estamos pidiendo al cuerpo que funcione como la mente, y el cuerpo no funciona así. El cuerpo no va rápido, va profundo. Y aquí también conviene matizar algo importante. Aceptar no es resignarse, no es justificar lo que duele, no es aguantarlo todo. Aceptar es reconocer con honestidad lo que está ocurriendo, dentro y fuera de ti, para no gastar toda tu energía en negar qué está pasando. Y desde ahí puedes regularte, orientarte y actuar con más claridad. Por eso practicar el parar es tan importante. Cuando te sientas en silencio y exploras con curiosidad la incomodidad de simplemente estar, sin hacer nada, sin resolver nada, sin avanzar en un sentido medible. Estás entrenando exactamente esa capacidad. La capacidad de estar con lo que es sin necesitar que sea distinto de inmediato. Y eso con el tiempo, con calma, sin prisa, va generando una serenidad muy profunda. Ahora bien, ¿cómo ayudamos al cuerpo a soltar esas barreras? Aquí hay algo muy importante de entender. Las creencias que nos limitan no están solo en la cabeza, están también en el cuerpo, en la tensión que se activa automáticamente en ciertas situaciones. Eso es una creencia encarnada, o dicho de otra forma más precisa, un aprendizaje de supervivencia encarnado. Y mientras siga viviendo en el cuerpo, de poco sirve entender intelectualmente que no hay peligro real, porque el cuerpo no cambia por explicación, cambia por experiencia. Pensemos en esto de una manera muy concreta. Imagina que tienes muy arraigada la idea de que hablar en público es peligroso, o cometer errores, o pedir ayuda, o subir de peso, o poner un límite. Cada vez que aparece una situación que activa esa creencia, el cuerpo responde. Puedes saber perfectamente que no hay un peligro objetivo inmediato. Puedes incluso repetírtelo, pero en el momento el cuerpo reacciona como siempre. ¿Por qué? Porque aprendió esa respuesta en algún momento de tu vida y la guarda como una forma automática de protección. Y para actualizar esa respuesta necesita una experiencia nueva. No que le expliques que hay otra manera, necesita comprobarlo, vivirlo, sentirlo. ¿Y cómo empezamos a hacer eso? Con presencia y con repetición. Primero con presencia. En lugar de huir de la activación, cuando aparece, puedes aprender poco a poco y dentro de un margen tolerable a acercarte a ella, a notarla, a respirar con ella, a observarla, sin intentar eliminarla de inmediato. Y aquí quiero ser precisa. No se trata de forzarte a aguantarlo todo, no se trata de exponerte sin recursos, no se trata de salirte de tu ventana de tolerancia. Se trata de acercarte por pequeñas dosis con seguridad suficiente, con regulación. A veces serán unos segundos, a veces necesitarás parar antes, a veces necesitarás apoyo de otra persona. Y eso también está bien, porque esto no va de heroísmo, va de ayudar al cuerpo a comprobar poco a poco que puede transitar algo sin desbordarse. Y aquí entra algo muy importante. Muchas veces esto no se aprende en soledad. El sistema nervioso humano es profundamente relacional. A veces necesitamos la presencia regulada de otra persona, una terapeuta, un vínculo seguro, alguien que no invada ni exija, para que el cuerpo pueda empezar a soltar defensas que no consiguió soltar solo. La corregulación no es dependencia,
Es una vía natural de aprendizaje del sistema nervioso y además de presencia. El cuerpo necesita repetición. No basta con hacerlo una vez. El cuerpo aprende por acumulación de experiencias. Cada vez que practicas la pausa, la observación, la presencia con lo que es, estás añadiendo una experiencia nueva al repertorio del cuerpo. Y con el tiempo esas experiencias nuevas van reescribiendo poco a poco los patrones automáticos. Aquí hace falta paciencia. No hay un atajo. Y esto cuesta, porque vivimos en una cultura que premia la rapidez, el rendimiento, la respuesta inmediata. Pero el cuerpo tiene otro tiempo. Y lo que aprende, lo aprende de verdad. Como una semilla bajo la tierra. Al principio parece que no pasa nada. Solo ves superficie, solo ves tierra. Pero eso no significa que no esté ocurriendo nada. Significa que lo importante está pasando abajo, fuera de la vista, a otro ritmo. Y si te fijas, todo lo que hemos ido viviendo hoy nos lleva al mismo lugar. Para poder aprender de tus errores necesitas parar. Para poder escuchar al cuerpo necesitas parar. Para poder observarte con curiosidad en vez de juicio necesitas parar. Para poder soltar creencias que ya no te sirven necesitas parar. Para poder acceder a tu propia sabiduría necesitas parar. Y parar en la cultura en la que vivimos es casi un acto revolucionario, porque todo a tu alrededor te pide lo contrario. Que vayas más rápido, que produzcas más, que respondas ya, que no pierdas el tiempo, que seas más eficiente. Y sin embargo, la sabiduría, la tuya, la que llevas dentro, solo puede escucharse en el silencio de la pausa. ¿Y qué significa parar en términos prácticos? No significa desconectarte del mundo, no significa que nada importe, significa crear un espacio, aunque sea pequeño, aunque sea breve, en el que no estés haciendo otra cosa que estar presente contigo. Pueden ser 5 minutos por la mañana antes de mirar el móvil. Puede ser una pausa antes de responder a algo que te activó. Puede ser un momento después de cometer un error para observarte antes de entrar en juicio. Y en ese espacio la práctica es sencilla, aunque no siempre fácil. Observar sin querer cambiar inmediatamente lo que ves. Sin querer resolverlo todo. Sin exigir que sea distinto ya. Observar qué hay en el cuerpo. ¿Hay tensión? ¿Dónde? ¿Cómo se siente? Observar qué hay en la mente. ¿Qué pensamientos aparecen? ¿Qué historias se están contando? Y observar también el estado emocional. ¿Qué está aquí ahora? ¿Qué reconoces que no habías notado? Y hacerlo con la actitud de que hemos venido hablando todo este tiempo. Curiosidad, amabilidad y paciencia. Con el tiempo esta práctica cambia la forma en la que te relacionas contigo y cómo te relacionas contigo cambia cómo te relacionas con todo lo demás. Te propongo 3 prácticas muy sencillas para empezar a conectar con esta escucha interior en tu vida cotidiana. La primera es un pequeño check-in corporal. Una vez al día, quizá a la misma hora, para 30 segundos y pregúntate, ¿qué está pasando en mi cuerpo ahora mismo? Sin analizar, sin resolver, solo notar. La segunda es la pausa antes de responder. Cuando algo te active, un mensaje, una conversación, una situación, antes de responder, toma una respiración, solo una. Y desde ese pequeño espacio, elige cómo quieres responder. Y la tercera es un diario de observación. No un diario de lo que hiciste, sino de lo que observaste en ti. ¿Qué situaciones te activaron hoy? ¿Qué sentiste en el cuerpo? ¿Qué pensamientos aparecieron? Y no para juzgarte, sino para conocerte. Estas prácticas son pequeñas, casi invisibles, pero son acumulativas y con el tiempo construyen algo que no tiene precio. Un conocimiento real y honesto de cómo funcionas. Y para terminar, quiero cerrar con una reflexión que resume
todo lo que hemos hablado hoy. La sabiduría no es algo que te falte, es algo que ha quedado tapado. El trabajo no es adquirirla, es despejar lo que impide escucharla. No necesitas fabricar sabiduría, ya la tienes. Tu cuerpo es sabio, sabe cuando algo no está bien, sabe cuando estás yendo en una dirección que no es la tuya, sabe cuando necesitas descanso o contacto o silencio, sabe cuando algo de lo que dices no encaja con lo que sientes. Tu cuerpo te ha estado enviando señales todo el tiempo, a través de la tensión y de la relajación, a través del cansancio y de la energía, a través de lo que se abre y de lo que se cierra, a través de lo que resuena y de lo que no. El problema no es que no tengas esa información. El problema es que muchas veces hemos aprendido a ignorarla, a pasar por encima de ella con voluntad, con exigencia o con lógica. Y nos decimos cosas como: no puedo estar cansada ahora, tengo que terminar esto, no debería sentirme así, esto no tiene sentido, esto que siento es una tontería. Y cuando eso se repite mucho, el malestar suele buscar otras vías de expresión. Ansiedad, tensión sostenida, agotamiento, síntomas físicos funcionales, desregulación. No siempre hay una relación simple o directa, pero sí sabemos que la desconexión mantenida del cuerpo y el estrés crónico tienen un coste importante. Recuperar el acceso a esta sabiduría es el trabajo. Y no es un trabajo de una vez, es un trabajo de cada día, de cada momento, en el que eliges pausar en vez de reaccionar, en que eliges observar en vez de juzgar, en que eliges preguntarte con curiosidad qué está pasando, en vez de decidir de antemano que algo está mal. Y poco a poco, desde esta práctica, ocurre algo muy bonito. La vida por fuera a veces no cambia tanto. Los problemas siguen estando y sin embargo por dentro empieza a haber más seguridad, más coherencia, más presencia, más sostén. Y la confusión disminuye, no porque hayas resuelto todo, sino porque empiezas a tener más acceso a lo que realmente sientes, a lo que realmente necesitas y a lo que realmente eres. Y desde ese conocimiento más profundo y más honesto de ti, puedes empezar a actuar de otra manera. Ya no solo reaccionar desde el miedo o desde la compulsión, sino responder desde más claridad. Eso también es sabiduría y ya la tienes. Solo necesitas parar para escucharla. Y para cerrar de verdad, quiero dejarte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te escuchaste? Quizá la respuesta a esa pregunta ya te está revelando algo. Quizá si ha habido momentos en los que te escuchaste, momentos en los que notaste algo en el cuerpo que te indicaban una dirección, momentos en los que hubo una claridad breve que luego tapaste con ruido, con prisa o con exigencia. Y esos momentos son la evidencia de que la sabiduría ya está ahí. No hay que crearla, hay que volver a ella una y otra vez, con paciencia, con fidelidad, con amor. La escucha y la sabiduría son, en el fondo, la misma cosa, mirada desde ángulos diferentes. La escucha es la práctica y la sabiduría es lo que aparece cuando practicas la escucha. Y me despido con una invitación muy sencilla. Esta semana, si te apetece, prueba una de estas tres cosas: el check-in corporal, la pausa antes de responder o el diario de observación. No hace falta hacerlas todas, puedes empezar por la que más te resuene contigo. Gracias por estar aquí una vez más, por regalarte este espacio y por seguir haciendo este camino de una forma más amable, más honesta y más profunda contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Antes de irnos, si todo esto que hemos hablado hoy resuena contigo y sientes que no quieres seguir sosteniéndolo sola o solo,
Puedes trabajarlo en un espacio terapéutico acompañado, un espacio donde no solo entendemos lo que te pasa, sino donde trabajamos con el cuerpo, con la regulación del sistema nervioso, con las emociones, con los vínculos y con las experiencias que han ido organizando tu forma de sentir y de estar en el mundo. Puedes hacerlo en sesión online o si estás en Gran Canaria, también en sesión presencial conmigo. Tienes toda la información en la descripción del episodio. Y si sientes que este episodio puede ayudar a alguien más a entenderse con un poco menos de juicio, puedes compartirlo. Gracias por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio.